Fuertes bombardeos han tenido lugar en Ucrania. Las tropas rusas lanzaron decenas de misiles de crucero desde el Mar Negro. El objetivo, la infraestructura eléctrica de regiones como Kiev, Poltava, Vinnytsia, Ivano-Frankovsk, Odessa, entre otras tantas. El saldo, pues hasta el momento, decenas de víctimas mortales y miles de personas en toda Ucrania han quedado sin suministro de energía y otros servicios básicos. El panorama general de lo que ha sucedido en la jornada de hoy en Ucrania lo vemos en el siguiente informe preparado por la redacción de France 24. Los residentes de este barrio de Kiev tuvieron un duro despertar. Ventanas rotas, vehículos destruidos junto a los edificios. Los bomberos no escatimaron esfuerzos. Durante la noche, una impresionante lluvia de misiles rusos y drones kamikazes golpeó la capital ucraniana. Los residentes están en estado de shock. Oí una explosión muy fuerte. Rápidamente saltamos de la cama y vimos un coche en llamas. Luego los demás coches también se incendiaron. Es difícil explicar lo que siento. Un metro a la izquierda o a la derecha y podría haber sido mi apartamento. No tengo palabras. Estos bombardeos rusos, los mayores desde hace 6 semanas, han matado a varias personas. 10 regiones ucranianas han sido golpeadas, entre ellas Lviv en el oeste, que no había sido golpeada hasta ahora, Dnipro, Mykolaiv o Zaporilla, donde la mayor central nuclear del país quedó desconectada de la red nacional. Numerosas instalaciones energéticas también han sido atacadas en toda Ucrania, dejando a millones de hogares sin electricidad. La novedad de estos ataques, calificados de tácticas miserables por Volodymyr Zelensky, es el uso por parte de Rusia de al menos 6 misiles hipersónicos Kinjal, un arma que Kiev no tiene forma de derribar, porque el Kinjal vuela al menos 2 veces más rápido que los misiles dedicados a su defensa antiaérea. Según los expertos, Moscú dispone de varias decenas de estos misiles hipersónicos. Estos ataques aéreos ocurrieron cuando la atención internacional estaba en esa intensa batalla por el control de la ciudad de Bakhmut, en donde los mercenarios del grupo Wagner indicaron que han conquistado parte del este de esa ciudad pese a la resistencia que ha habido por parte de las tropas ucranianas. Bakhmut se convirtió entonces en ese nuevo botín a conquistar. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es importante capturar la ciudad de Bakhmut? Los combates en esta ciudad han sido los más intensos en los últimos meses desde que comenzó este conflicto o esta invasión de Rusia al territorio ucraniano. ¿A qué responde? Rusia entonces ha utilizado su máxima capacidad militar en este conflicto, es decir, hemos visto la cara más oscura en términos militares de lo que puede hacer la Federación en términos militares. Hoy en el debate de France 24 hacemos entonces una actualización de los hechos más recientes en Ucrania y para analizar este tema hemos invitado a Filipe Vasconcelos, él es profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa, se conecta desde la capital portuguesa, desde la ciudad de México, en México, se conecta Genaro Beristain, él es profesor de Política Internacional en la UNAM y en el TEC de Monterrey. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Luisa María Lozano, ella es profesora de Relaciones Internacionales y también es directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en Bogotá, en Colombia. A los tres les agradezco por estar con nosotros aquí en el programa. Les recuerdo también a ustedes, nuestros televidentes, que ustedes también son parte de este debate, de esta conversación. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo saben. Nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. Ya para terminar, les recuerdo también que todos los contenidos del programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces con Luisa María, aquí en el estudio de France 24. Luisa María, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros y toca comenzar preguntándole por lo que significa estos ataques y estos bombardeos recientes que ha perpetrado el ejército ruso y los mercenarios de Wagner en diferentes puntos de la geografía ucraniana. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Mire, lo que sucedió esta madrugada sin duda es un mensaje claro de Rusia.
lo que está pasando en la región de Bakhmut los ha golpeado muchísimo emocionalmente y también reputacionalmente como país. Se están preguntando los analistas, ¿será que este es el fin del potencial militar de Rusia en Ucrania? Si no ganan esta región, tal vez están empezando a perder la guerra. Entonces creo que estos bombardeos son un mensaje claro de aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Tenemos la tecnología suficiente para vulnerar ese escudo antimisiles de Ucrania, tenemos la infraestructura suficiente para quebrar la electricidad, el suministro de gas y perjudicar a la población. Fíjese que los ataques no dejan muchos muertos. Claro, cada muerte es muy significativa, pero no es en magnitud. Atacaron unos puntos muy claves que terminan perjudicando significativamente a la población y esto genera, pues obviamente en la opinión pública, un impacto importante. Entonces creo que Rusia está enviando un mensaje de todavía tenemos con qué luchar, a pesar de que en algunos puntos no estamos obteniendo los resultados que tenemos, que precisamente es como usted lo mencionaba en la región de Bakhmut, donde estamos viendo una guerra totalmente diferente, no tan tecnológica, sino casi de trincheras, estamos volviendo como a un escenario muy de primera guerra mundial, exactamente, pero tenemos la tecnología para romper el escudo antimisiles de Ucrania. Entonces creo que esto es un mensaje muy claro que le envía al mundo, decir, tenemos todavía con qué luchar esta guerra. Hay con qué luchar y le dejo la pregunta sobre la mesa para responderla más adelante, es si esta capacidad que tiene es suficiente para conquistar y para sacar ventaja en la guerra. Paso a preguntarle a Genaro en la Ciudad de México también sus impresiones de lo que dejan estos combates, estos ataques perpetrados por Rusia cuando estábamos enfocados en Bakhmut, en el minuto a minuto, en metro por metro que ganaba cada una de las partes en esta guerra, como ha dicho Luisa María, casi que una guerra de trincheras. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, a mí me parece que puede llegar a empantanarse nuevamente el conflicto ahí en Bakhmut. No encuentro yo una, una relación táctica significativa que pueda llevar a cabo un golpe de vuelta hacia o que favorezca a la Federación Rusa. Creo que están desgastando muchísimas tropas y que está haciendo una carnicería sin sentido la toma de Bakhmut. El grupo Wagner parece ser que tiene localizado y controlado el este y el sur de la ciudad, pero yo estoy viendo cómo se está repitiendo la historia y se está convirtiendo en un Stalingrado en esta región. Entonces, creo que significativamente no tiene una gran relevancia esta ciudad, pero a lo mejor la toma de esta ciudad, el esfuerzo bélico que haga Rusia para tomar esta ciudad pueda subir la moral de sus soldados y, por supuesto, enseñarle al mundo de manera propagandística que todavía puede impulsar y continuar con este esfuerzo bélico al menos otro año. Sí. Y ahora saludamos a Filippi en la ciudad de Lisboa. Filippi, bienvenido. Y la misma pregunta como punto de partida, su análisis de estos combates que han tenido lugar en la jornada de hoy y esa intensa batalla en Bakhmut. Hola, buenas noches a los colegas de panel y a France 24 y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos disputando y Rusia está disputando dos guerras a la vez, al menos dos guerras a la vez. La primera es sobre el terreno, esa guerra de trincheras que ya fue mencionada, una guerra casi decimonónica en el sentido tradicional del término. Parece que volvimos en determinados momentos a la Primera Guerra Mundial, ni es la segunda, la Primera Guerra Mundial, una guerra de infantería que se está disputando más al este, pero hay también el gran conflicto que está subyacente a toda esta guerra, que es el conflicto entre Rusia y el Occidente. Y en ese contexto, los bombardeos a distintos puntos de la geografía ucraniana tienen que leerse más en el sentido de la señal que es enviada para el Occidente, que está muy involucrado en el apoyo a Ucrania, involucrado no solo desde el punto de vista financiero, pero también de las armas que está trasladando a Ucrania. Hoy en Europa el debate continúa en términos de los tanques de combate de los Leopard que están siendo ofertados por Alemania y también por Portugal. 3 Leopard van de Portugal para fortalecer las Fuerzas Armadas ucranianas. Y estos bombardeos, esta señal de vida que Rusia da en distintas partes del territorio, en mi opinión, deben ser leídas sobre todo como una señal para este apoyo que Occidente va dando a Ucrania y a Zelensky.
Felipe, continúo con usted para hacer la ronda en sentido contrario y le pregunto, ¿por qué Rusia se ve entonces en la necesidad de hacer este tipo de bombardeos, este tipo de acciones, cuando prácticamente ya está empezando a controlar la ciudad de Bakhmut, que es donde estaban concentrados los ataques y donde estaba concentrada prácticamente la actividad de la guerra? ¿Qué está notando Rusia, qué está notando el Kremlin y el presidente Putin, que se ve en la necesidad de armar, digamos, este espectáculo para llamar la atención de la comunidad internacional y volverles a decir, acá estoy con mis misiles hipersónicos? Bueno, en primer lugar, si miramos a largo plazo, si miramos de un año hasta ahora, lo que ocurrió es que los objetivos iniciales de Rusia no lograron llegar concretizados. Y por eso es necesario que Putin va dando señales de que tiene potencia, que tiene fuego y que sus fuerzas armadas no se están desestructurando. Esto no me parece que esté ocurriendo, pero efectivamente los objetivos que Putin trazó en febrero del 2022, una tomada rápida de Ucrania con una mudanza de régimen, por ejemplo, con un intento de toma de la capital Kiev, no fue alcanzado. Y en ese sentido hay que dar periódicamente señales con armas, con instrumentos, con una proyección de una imagen tecnológica que pueden ser una señal, sobre todo cuando comparado con las armas que Occidente está trasladando a Ucrania y puede venir a trasladar. Un apunte apenas, no podemos olvidar que en Siria, por ejemplo, Rusia intentó proyectar una imagen de alguna competitividad tecnológica con el Occidente. Pero lo que acabamos de ver en esta guerra, en este año de guerra, es que Rusia no consiguió mantener esa imagen y que está, por ejemplo, en el terreno luchando con tanques que son casi del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Genaro, continúo con usted, ya le doy la palabra, Luisa María. Genaro, ¿por qué a Rusia cada paso en este conflicto le está costando tanto? Supuestamente es una potencia militar, es una potencia si lo comparamos en términos de las fuerzas militares con Ucrania. ¿Por qué cada paso en este conflicto se vuelve a un punto en donde se estanca el conflicto? Lo vimos en Mariupol, en Zaporilla, lo estamos viendo ahora en Bakhmut. Los ucranianos están dando la batalla, eso ya lo sabemos con el apoyo de Occidente, pero ¿por qué a Rusia le está costando tanto? Bueno, creo que podríamos establecer dos principales razones. La primera es que no entiendo muy bien la razón, pero tal parece que las fuerzas convencionales. Bueno, tenemos un problema con la señal de Genaro en Ciudad de México. Retomaremos la conexión con él más adelante. Continúa aquí en el estudio con Luisa María haciendo el análisis. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa, Luisa María, y es si Rusia verdaderamente tiene la capacidad para lograr ganar la guerra. Esto va un poco en línea con la pregunta que le estaba haciendo a Genaro de por qué cada paso cuesta tanto. Si supuestamente tiene la capacidad militar, ¿por qué no es más contundente? Sí, yo creo que también es parte de la imagen que nos ha proyectado Rusia, que tiene esa capacidad militar y en teoría debería ser muy fácil ganarle a Ucrania. Y no lo ha podido hacer porque creo que han fallado mucho también en la parte estratégica, subestimaron lo que podía suceder en el territorio ucraniano. Creo que en principio lo que quería hacer el presidente Putin era una guerra relámpago en la que pudiera tomar el territorio muy rápido, conquistar y salir, pero definitivamente no pasó. Entonces creo que se subestimó un poco al adversario. Y segundo, pues Occidente ha respondido. Tal vez de la forma no en que Ucrania esperaba, pero le ha podido suministrar estrategia, algo que es muy importante, inteligencia, y pues las armas, que sin duda le ha ido suministrando en estos meses, lo cual casi que cada semana va renovando su armamento y también algo de capacidad militar le ha dado. Entonces, creo que esto ha habilitado mucho a Rusia. Ahora, si tiene la capacidad para ganar la guerra, creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo creo que esto puede ser un conflicto que se puede extender por varios años, tal y como lo estamos viendo. Se está convirtiendo casi que en una guerra de desgaste en la que estamos perdiendo hombres diariamente, sobre todo lo que está pasando en Bakhmut, y estamos dando algunos impactos como los que pasaron hoy, pero se vuelven más impactos mediáticos por enviar un mensaje, como decía el profesor anteriormente, pero realmente no vemos un avance significativo. Nada de los 81 misiles que se lanzaron hoy pretendían conquistar territorio.
Claro. Piense que no tenían esa intención, simplemente tenían esa intención de enviar un mensaje de tengo la capacidad militar, pero ¿qué es capacidad militar? Realmente, si es ganar una guerra, Rusia no la tiene en este momento. Una cosa es tener mucho armamento y muchos soldados y otra es realmente la capacidad que me implica poder doblegar a mi enemigo, poder llegar estratégicamente y creo conquistar exactamente o lograr los objetivos que al menos teníamos propuestos y eso no está pasando. Entonces creo que una cosa es el poder militar que tenga y otra la capacidad militar que definitivamente no se está demostrando. La capacidad militar pues ya está en duda, lo que sí tenemos claro es que tiene capacidad nuclear, que eso siempre está sobre la mesa por las amenazas que lanza el Kremlin cada 2 por 3 a la comunidad internacional. Genaro, ya lo tenemos de vuelta otra vez con nosotros, bienvenido otra vez, adelante. Muchas gracias, perdón. Bueno, básicamente yo quería construir mi argumento en dos razones principales. La primera básicamente es precisamente el apoyo que ha ejercido o que ha dado la comunidad internacional, entiéndase Estados Unidos y sus aliados en Europa. Hay alrededor de Bueno, seguimos teniendo problemas técnicos. Hoy la tecnología no está al lado de nuestro lado para el programa, pero vamos a retomar la conexión con Genaro más adelante. Quiero entonces preguntarle a Felipe en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y aquí lo podemos construir entre los invitados que tenemos. ¿Por qué esta importancia de Bakhmut cuando es una ciudad que está simplemente en el este, en la región de Donetsk? Región que es una pues, donde se han concentrado los combates y el desplazamiento de los militares. Pero, ¿qué es Bakhmut? ¿Por qué es importante cuando uno ve otros centros urbanos ucranianos de mayor importancia, como por ejemplo Zaporilla, por tener la central nuclear allí, o los puertos, la ciudad de Mariupol, el puerto de Odessa, por ejemplo, que ha sido una ciudad que prácticamente no ha tocado Rusia a lo largo de estos combates, aunque en los bombardeos de hoy sí hubo puntos en la región de Odessa, no en la ciudad, que fueron impactados por estos misiles? Bueno, si vamos al inicio de este conflicto empieza en el 2014, no ahora. No olvidemos que en 2014 Rusia muy rápidamente toma la Crimea, que era un territorio étnicamente ruso y que tenía un percurso histórico totalmente distinto del resto del territorio ucraniano, pero también concentra sus esfuerzos en apoyar los independentistas de Donetsk y de Lugansk. Y el punto es justo este, es que al no lograr tampoco la totalidad de los territorios de los que son las provincias de Donetsk y Lugansk, esto demuestra la incapacidad de Rusia de llegar a los objetivos más maximalistas que había establecido en febrero del 2022. Y este es el desafío. Hablábamos de Odessa, pero los rusos no consiguen llegar a Odessa hoy día. Y Odessa tiene un aspecto estratégico desde el punto de vista comercial, porque no podemos olvidar también que, mientras tanto, rusos y ucranianos siguen teniendo un mínimo múltiple común de acuerdo que tiene que ver con la componente comercial de los cereales y también de los fertilizantes. Pero la incapacidad de tomar la totalidad de Donetsk y Lugansk demuestra la incapacidad, después de un año de combates, de un año de incursión, de inversión masiva de los recursos financieros rusos y también de los recursos humanos de sus jóvenes, la incapacidad de lograr los mínimos que sería la consolidación de lo que empezó en 2014. Sí. Retomamos la conexión con Genaro. La tercera es la vencida. Genaro, aquí vamos de nuevo y le quiero preguntar, porque tengo que mirar la otra cara de la moneda. Hemos hablado que tal vez Rusia no es tan contundente en sus ataques y no ha podido concretar al 100% su operación militar, pero también hay analistas que dicen no subestimen a Rusia porque todavía no hemos visto el 100% de lo que Rusia puede dar en terreno de combate. Estamos simplemente viendo la punta del iceberg con el lanzamiento de estos misiles hipersónicos de última generación que lanzaron en los ataques de hoy. ¿Estamos subestimando a Rusia? Perdón por las fallas en la conexión. Tranquilo, adelante. Bueno, con respecto a su pregunta, yo no estaría tan seguro de que sea la punta del iceberg. Creo que ha cometido ciertos errores Rusia, pero por el otro lado, no sé por qué no ha utilizado sus fuerzas profesionales. Ha mandado a los jóvenes, ha utilizado el grupo Wagner en los combates. Si hay por ahí una razón, no sabría yo cuál es la estrategia final,
el ejército profesional y bien preparado de Rusia no se le ha visto mucho en el teatro de operaciones. Por otro lado, Rusia tiene aliados y entre ellos está Corea del Norte y el sistema de misiles de Corea del Norte pues es uno de los más sofisticados a nivel internacional. Rusia también puede hacer eco del apoyo de China y de la India en la compra de su petróleo y de su gas natural. Entonces, pues no, efectivamente no debemos subestimar a Rusia, pero en el teatro de operaciones el desgaste puede ser contraproducente. Por otro lado, pues Ucrania ha recibido bastante ataque, o sea, las vidas de los ucranianos se han estado perdiendo, lamentablemente, y hay reportes de que ahora quienes están en Bakhmut defendiendo la ciudad, pues son jóvenes y ancianos. Esto quiere decir que va a llegar a un punto en que Ucrania se va a quedar sin adultos que puedan contener la ofensiva rusa. Que eso claramente afectará a la defensa y cambiará un poco el juego de la guerra. Si esta guerra, como dice Luisa María, se extiende y se prolonga en el tiempo, que es lo que la mayoría de los analistas estiman en este combate, que sea una guerra de desgaste. Tengo que escalar esto un poco más a la escena internacional porque hay varios puntos importantes para destacar y para analizar a raíz de los hechos que han tenido lugar en Ucrania en las últimas horas. Y es también la tensión que hay en Moldavia y en la región de Transnistria. Hubo también unas denuncias desde diferentes sectores en la autoproclamada República de Transnistria de un posible atentado terrorista allí perpetrado por inteligencia ucraniana. Kiev lo desmintió, Rusia había advertido desde febrero este supuesto ataque. ¿A ustedes estas versiones encontradas entre Tiraspol, Kiev y Moscú o es parte de la jugada rusa para desviar la atención un poco de lo que está sucediendo en Bakhmut y desviarlo un poco a llevar la atención hacia Transnistria? Mire, yo sí creo que esto se está jugando en varios frentes. Esto no solo se está librando en un campo de batalla, hoy Rusia lo demostró, envía otros ataques y por supuesto que está movilizando sus fichas en regiones aledañas y con otros países. Digamos que es una forma también que tienen ellos porque saben que de la forma militar están perdiendo mucho terreno y los ojos de la comunidad internacional están empezando a cuestionar la capacidad de Rusia realmente. Y eso en realidad lo pone no solo en riesgo frente a sus posibilidades en Ucrania, sino a sus posibilidades como potencia en realidad y está poniendo en cuestionamiento su liderazgo en la región de Eurasia. Entonces yo creo que sí, esto hace parte un poco de la estrategia de movilizar estos recursos. Incluso no podemos descartar que sean ataques incluso generados por estas mismas fuerzas, no sé, rusas que estén tratando de hacer esto, pero también puede ser una jugada que Ucrania puede estar haciendo. Yo creo que el presidente Zelensky ha sido muy estratégico en el tema de los medios precisamente por su perfil, por su contexto, claro, y ha sabido también muy bien manejar esta presión de una guerra, pero además también llevar la atención a lo que quiere con sus visitas que ha hecho en Europa. Quienes lo visitan. La visita del presidente Biden fue fundamental, claro, precisamente para el apoyo y ahorita que el profesor Genaro mencionaba a China, yo lo pongo muy en cuestión de realidad cuál es ese rol de China y si realmente Rusia podría contar con ellos. Rusia también se está jugando ese prestigio frente a países como China que dice, bueno, ¿dónde me voy a parar yo? Creo que China es muy estratégica en eso, de dónde voy a estar y dónde voy a poner mis fichas. Y no sé si de repente quisiera estar tan de frente con Rusia en este conflicto porque podría estar perdiendo más de lo que estaría ganando. China también lo tengo en la agenda para analizarlo en unos minutos. Luisa María, por supuesto, le doy la palabra a Felipe preguntándole por lo que está sucediendo en Moldavia y en Transnistria. ¿Esto puede ser un distractor o puede ser una provocación para involucrarlos en este conflicto? Porque hay que decir que hay una gran cantidad de soldados rusos que son parte de un cuerpo de paz para garantizar justamente la paz en Transnistria después de un conflicto que empezó en los años 90, pero es el área de Ucrania en donde Rusia no ha podido llegar y sería la forma más fácil de provocar un estallido en el conflicto. ¿Cómo lo ve usted, Felipe? Sí, bueno, Rusia viene actuando de dos formas desde que Putin ejerce la presidencia, en términos de política exterior y en comparación con lo que fue la era de Boris Yeltsin. En primer lugar, esta presencia más activa en el denominado extranjero próximo, o sea, las antiguas repúblicas soviéticas, y donde no logra influir como en Moldavia, tiene partes del territorio, como en Georgia, por ejemplo, donde autoproclamó, potencializó la autoproclamación de repúblicas.
y esta es una forma de crear inestabilidad en repúblicas de la antigua Unión Soviética que no sean tan próximas del punto de vista político o en momentos que no sean tan próximos, y esto va a ejercerse cuando sea necesario como maniobra de distracción. Y otro punto son las maniobras que logró desarrollar en países occidentales como en Italia, como en Estados Unidos, durante elecciones y apoyando partidos políticos alternativos. Sí. Es una política exterior activa, pero es una política exterior que no responde a los cánones occidentales o aquello que el Occidente pensó que Rusia, para lo que Rusia estaba evolucionando en los años 90. Por eso no es de Sí. extrañar que hayan maniobras de estas en paralelo a acciones más evidentes, como el caso de la invasión de Ucrania. Importante ese punto, Felipe. Felipe, que se conecta desde la ciudad de Lisboa, en Portugal. Le doy la palabra a Genaro en Ciudad de México. Retomo el tema de Transnistria. ¿Usted lo ve como una provocación, lo ve como un distractor? ¿Están intentando involucrar a Moldavia en este conflicto? Hay analistas y personas en Ucrania, incluso en Rusia, que dicen que el siguiente objetivo de Rusia es la República de Moldavia. Bueno, no creo que Rusia tenga planeado ocupar otro país como Moldavia. Yo lo que más o menos estaría vislumbrando es que sí podría buscar una conexión ya por tierra. Para esto tendría que, por supuesto, tomar Odesa para llegar hacia Transnistria. Y pues los transnistrios sí se han manifestado y sí se han decantado del lado de Rusia. Entonces, más allá de invadir otro estado, aparte de Ucrania, para mí es mantener una continuidad territorial, cortarle la salida a Ucrania para el Mar Negro y una vez conectado con Transnistria, pues mantener bastante controlada la región. Y hay que decir que el líder transnistrio Vadim Krasnodębski negó la existencia de una amenaza real por parte de Ucrania, que eso era lo que había dicho el Kremlin. Lo dijo en febrero, alertó que Ucrania estaba preparando una provocación militar contra este territorio que, hay que aclarar, es una república autoproclamada, pertenece a Moldavia, pero no tiene reconocimiento internacional y en donde la mayoría de sus habitantes son rusoparlantes, no romanoparlantes como en el resto de Moldavia. Seguimos escalando este conflicto y los hechos recientes a otro escenario internacional porque también ha habido reacciones en Estados Unidos y usted ya lo mencionaba, Luisa María. China es un actor importante aquí en este conflicto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha señalado que la empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom estaría suministrando plutonio enriquecido a China. Esto le preocupa a Washington, obviamente. Se habla también de un posible intercambio de armas entre Rusia y China. El papel de China aquí se está complicando y por más que no quieren involucrarse, cada vez están más metidos en el conflicto. Luisa María. Sí, mire, hay algo que hay que reconocerle siempre a China y es que tiene muy claro un poco su rol en el mundo y su papel y para ellos, más allá de involucrarse a veces en los temas políticos, porque los vemos no involucrados en estos foros multilaterales activamente para hablar de derechos humanos, por ejemplo, sí priorizan mucho ese interés económico. Con quien pueda hacer negocios, independientemente de la condición en la que esté, ahí estoy. Y eso lo hemos visto en distintas regiones. Es decir, para China, de pronto esa parte política la tiene en una segunda instancia. Así que si encuentra, precisamente con estas situaciones de las posibles negociaciones de plutonio, un buen aliado que en este momento puede estar tomando una ventaja porque se lo puede estar vendiendo, negociando a un muy buen precio, precisamente por la necesidad que tiene Rusia, es muy posible que China esté aprovechando esta oportunidad. Y por supuesto que como el segundo poder económico más grande del mundo para Estados Unidos, esto puede representar pues una amenaza porque definitivamente va a estar inclinando esa balanza internacional y le está poniendo casi que una posición a China frente a este conflicto. Sin embargo, yo no diría que China va a entrar de frente respaldando a Rusia, o al menos no es lo que personalmente creo que vaya a pasar. Una cosa es que China haga negocios con Rusia, que es algo que siempre ha hecho y creo que lo puede separar mucho de esa parte ya política de salida a decir estoy
de entrada totalmente con Rusia en este conflicto y cuentan con todo mi apoyo, mi industria militar y demás. Sí. Creo que es más una cuestión transaccional, tal vez, lo que puede estar haciendo China. Pese a las sanciones, hay muchos países que mantienen negociaciones comerciales con Rusia, está Turquía, están los países del Cáucaso, la misma India, no sería un actor exclusivo en ese caso. Paso a darle la palabra entonces a Genaro para hablar de esta preocupación en Washington. ¿Esto cómo escalaría entonces este conflicto a nivel internacional de confirmarse y de salir a la luz pública que efectivamente China está recibiendo plutonio ruso? Bueno, a mí me gustaría apuntar que a Washington le gusta señalar con el dedo a todos los enemigos que pueda encontrar. Es una política común de Estados Unidos buscar enemigos hasta debajo de las piedras. Y lo que está viendo Estados Unidos es que la contención que él había previsto en algún momento para evitar el crecimiento económico de China, esto ya se ha desbordado. Ha habido señalamientos de Estados Unidos de que China planea un inminente ataque hacia Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo más el lado de una exageración por parte de Estados Unidos, aunque si Rusia está utilizando la posibilidad de vender armamento o vender estos insumos a China y a recibir dinero de China para continuar el conflicto bélico en Ucrania, pues no la van a dejar pasar. Esto para mí es una transacción económica, pero pues obviamente a Estados Unidos le gusta buscar enemigos hasta por debajo de las piedras. Para cerrar la ronda, Felipe, en Lisboa, su análisis. Bueno, este conflicto llega en un momento en que China estaba llegando a su maturidad como gran potencia y como una potencia que desafiaba el poder norteamericano. Estábamos terminando el modelo, el reino de la unipolaridad que reinó durante 20 años o más de 20 años, casi 30 años del post-Guerra Fría. Y esto es un desafío enorme para la política exterior china y para China como gran potencia. Como ya fue dicho por Luisa, no, China es una potencia que se asume, que se proyecta hoy día aprovechando la globalización y por vía del comercio. No es una potencia al estilo de la Unión Soviética de los años 60, 70 o 80. Y en ese sentido tiene una prudencia añadida que no es compatible con lo que Genaro decía, o sea, Genaro tiene razón porque Estados Unidos buscan proyectar una idea de China como si fuera una nueva Unión Soviética cuando no lo es. Y cuando no tiene interés en perpetuar esta guerra y es una de las potencias más perjudicadas por lo que esta guerra significa en términos de disminución del comercio exterior, del comercio internacional. En ese sentido, no me parece que sea posible que China vaya a alinear críticamente con Rusia. No obstante, no es alguien que también venga a alinear con las posiciones occidentales. Y puede que su proyección y su proyecto de consolidación como grande potencia sea justamente ser una tercera vía entre Rusia y Occidente que le permitiera, por ejemplo, patrocinar unas grandes negociaciones en este conflicto. Hemos oído a lo largo de este año de invasión de Rusia al este de Ucrania, hemos oído constantes amenazas nucleares por parte del Kremlin. Tienen cómo hacerlo. Sabemos del potencial nuclear y de la gran cantidad de armas nucleares que tiene este país, herencia de la Unión Soviética. Pero ahora no sé cómo interpretan ustedes esta frase que les voy a leer. Estados Unidos lamenta que China y Rusia haya colocado las armas nucleares en el centro de sus estrategias para contrarrestar el poder estadounidense y de sus aliados. Esto se puede tomar como una alerta, una amenaza, un llamado de atención, simplemente haciendo ojitos a esas constantes amenazas del Kremlin. Luisa María. Yo no creo directamente que sea una amenaza. Yo creo que, y lo que leo de ese mensaje que usted menciona, es que además Estados Unidos se está poniendo como el centro de la controversia. Pone la guerra en Ucrania como un ataque directo hacia ese poder. Y yo creo que parte de lo que decía el profesor Felipe es esa amenaza que está sintiendo Estados Unidos como potencia hegemónica. Está perdiendo campo en el mundo realmente. No ha podido contener efectivamente lo que está pasando en Ucrania y claramente es muy fácil poner un enemigo y decir este país está dispuesto a usar las armas nucleares y nos está poniendo en riesgo a nosotros y este sistema que hemos protegido durante los últimos
30, 40, 50 años. Entonces creo que en realidad está como dando unas patadas de ahogado frente a una situación Claro. que está perdiendo, y creo que el mensaje es más claro frente a eso, y se le está saliendo de las manos la situación. Me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Genaro, hacemos las conclusiones de lo que puede venir para este conflicto. Siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, pero uno puede proyectar lo que puede venir en este tipo de guerras. Y también, si quiere hacer algún comentario sobre la frase que acabo de leer, muy puntual, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a mis contertulios. Bueno, sí, para finalizar, yo sí quisiera comentar que no se ve una salida pronta, ninguna de las dos partes está dispuesta a sentarse a negociar. Podríamos esperar fácilmente otro año de conflicto en Ucrania. Sí. Y para finalizar del comentario que hizo, la frase que mencionó, pues tenemos que entender el contexto. Por estar en México sabemos que se acercan las elecciones en Estados Unidos. Bueno, todos Claro. sabemos que se acercan las elecciones en Estados Unidos, y yo ubico esa frase más como para que Joe Biden esté proyectándose a un segundo mandato. Felipe, su conclusión del programa. Muy rápidamente, con respecto a la frase Estados Unidos comete un equívoco al confundir Rusia con China. Son estrategias distintas, no son potencias distintas, pero Rusia también demuestra su debilidad cuando llama cíclicamente, periódicamente, la cuestión nuclear para la parte de comunicación de la guerra. Finalmente, creo que este año de guerra nos ha transmitido una idea de una mayor unidad de Occidente. Fue un combustible importante para recuperar la unidad de NATO, de OTAN, y también, por supuesto, para generar una dinámica en términos de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Luisa María, rápidamente, 10 segundos para la conclusión. Sí, definitivamente esto nos reconfigura un poco este mapa que estábamos viendo, como decía el profesor Filipe. Creo que la OTAN renace un poco, pero también, y para poner un punto extra, ¿qué está pasando con el multilateralismo? El rol de la ONU. En realidad fue creada para un fin, y se está cuestionando mucho si realmente puede seguir existiendo tal y como está existiendo. Entonces dejo esa cuestión de qué está pasando con esas organizaciones internacionales. A Felipe, a Luisa María y a Genaro les agradezco por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con nosotros.